Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3. Segunda de Timoteo 2, 3. Y dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Reina Valera dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un poco difícil el versículo, pero bueno, eso es lo que el Padre ha traído, ¿no? Este tiempo. Bueno, la última vez que yo pude estar aquí, hablé de esa batalla, ¿no?, que libra el creyente, de la necesidad que el creyente tiene de abrir los ojos a la verdadera batalla que está peleando, de quién es nuestro verdadero enemigo, ¿no? Nuestro enemigo no es el que está a nuestro lado, sino que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, ¿no? Entonces, si tenemos batalla, si tenemos enemigo, eso significa que hay una guerra, estamos en medio de una guerra, ¿no? Si nosotros leemos, volvemos a recordar ese pasaje que leímos ahí en Efesios, la batalla que vemos que Pablo nos narra en Efesios no es una batalla que se está peleando desde un ordenador, ¿no? Es una batalla que se está peleando cuerpo a cuerpo, es una batalla sangrienta, si la podemos llamar de esa forma, ¿no? No se peleaban las batallas como hoy en día, ¿no? Sino que era una batalla de cuerpo a cuerpo, soldado contra soldado, ¿no? Si nosotros somos soldados, siempre lo solemos decir, soldados, guerreros y esas cosas que nos gustan, ¿no? Pues eso, ¿no? Somos soldados, y esa es la verdad, soldados, somos soldados de los ejércitos celestiales. Hermanos, creo que tenemos que ir, que el Señor quiere que nos vayamos preparando, que el Señor quiere que nos vayamos mentalizando de esta verdad, porque hay veces que la sabemos, que la decimos, pero no es algo que vivimos continuamente o a diario en nuestra vida, ¿no? Entonces el Señor quiere que aprendamos a vivir como soldados. Y pensaba, ¿no?, cuando meditaba en este versículo, ¿no?, cuando un soldado es llamado, cuando un soldado es reclutado por un ejército, nunca se le garantiza que no va a perder la vida en esa misión o en ese trabajo al que va a ejercitar, ¿no?, que va a hacer, ¿no? Todo lo contrario, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que ese soldado pierda su vida en el cumplimiento de su deber o en el cumplimiento de su misión. ¿A que sí? Tampoco se le garantiza a ese soldado que no va a sufrir en la guerra. ¿A que no? No se le garantiza. Sería un poco tonto, ¿no?, si se le dijera, se le diera una carta a decir: usted no va a sufrir en este trabajo. Pues no es verdad, ¿no? Al contrario, a ese soldado se le prepara para que cumpla su misión. ¿En medio de qué? En medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Ese soldado da por hecho que en el cumplimiento de su misión va a tener sufrimiento, va a tener dificultades. Por eso se le prepara para que haga su trabajo y su misión en ello, ¿no? Me llama mucho la atención, si nosotros leemos, y me gusta más esa frase en Reina Valera, me llama mucho la atención la contundencia con la que Pablo le está hablando a Timoteo ahí. Le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No le está dando opción, no le dice: si tú quieres sufrir, sufre, sino que da por hecho: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado que ha sido designado a la guerra, el sufrimiento no es una opción en su vida.
no es una opción en su vida. Yo sé que muchos de los que estamos aquí no queremos ni oír hablar de la palabra sufrimiento, ¿no? Bueno, nos da temor. Una, porque también es normal, hay un temor natural, vamos a decir, dentro de nosotros que nos causa, ¿no? El sufrir, el oír hablar de esas cosas, ¿no? También es verdad, lo cierto es que el sufrimiento no es bien visto en el cristianismo occidental. No es algo que vivimos, ¿no? Como estamos tan cómodos, de una de otra forma, vamos a decir, no es algo que en la iglesia occidental de hoy en día se hable o se tenga claro, ¿no? De que tenemos que padecerlo, ¿no? El ambiente que rodea a la iglesia de una o de otra forma le ha afectado. ¿Qué es lo que hace la sociedad o qué es lo que nos dice la sociedad que hay que hacer con el temor? ¿Qué es lo que nos dice? ¿O con el sufrimiento? Perdón, con el sufrimiento. Quítalo, hay que quitarlo, hay que desaparecer. No hay por qué sufrir. Por eso, en cosas que son normales, en procesos de sanidad normales que el ser humano debe de pasar para luego sentirse bien, ¿qué es lo que hace hoy en día la sociedad? Pastillas, tranquilizante, esto, lo otro, o sea, no sufras, no sufras. Cuando lo mejor muchas veces es pasar ese momento de tristeza, de dolor, de sufrir, cuando pierdes un ser querido, ¿no? Tienes que pasar ese proceso de duelo para que luego estés bien. Pero en nuestra sociedad hoy en día es todo lo contrario, eliminarlo. Apenas tienes un dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que sentimos que tenemos que hacer? Ibuprofeno. Ya, inmediato, no permitir que esto vaya más, porque estamos acostumbrados a ello. Apenas te das un golpe, ¿qué es lo primero? ¿Qué haces? Buscar el medicamento que te quite el dolor. Ni tan siquiera lo dejas. Antes de que te vaya a dar, por si acaso, te tomas la pastilla. Y eso es lo que hace hoy en día la sociedad, ¿no? Tristemente, la iglesia también ha sido afectada por ello. Hoy en día escuchamos por ahí cosas que dicen, pare de sufrir, por ahí se escucha, ¿no? No hay por qué sufrir, el cristiano no tiene por qué sufrir. Cuando hemos sido llamados, hermanos, a soportar dificultades y sufrimientos, tal como todos los cristianos antes de nosotros, y algunos de nosotros todavía lo están sufriendo. ¿Somos mejores que ellos? No, no somos mejores que ellos. Así que estamos llamados a ello. Aunque seguramente a muchos de los que estamos aquí no hemos sido llamados a derramar nuestra propia sangre por causa de Cristo, por el sufrimiento, pero de alguna o de otra manera Dios nos ha llamado a sufrir penalidades como buenos soldados por causa de Cristo. Y quiero que lo veamos en la Biblia. Si no eres rápido en la lectura, en buscar libro, porque es increíble la cantidad de versículos que hay en los que el Señor habla de este tema. O sea, me he quedado sorprendida cuando he empezado a meditar y a estudiar en esto. Me he quedado sorprendida de la cantidad de versículos que hay. Y quiero que leamos algunos cuantos, ¿vale? Para que veamos que está en la palabra, para que veamos que está en las escrituras. No es algo que Dios no quiere para nosotros. Así que si no eres rápido, ya nos ayuda Octavio, lo pone y nosotros lo leemos. Si no, escríbelo, lo ves con tranquilidad en tu casa, ¿vale? Primero vamos al libro de Juan, Juan 16:33. El Evangelio de Juan. Y dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Reina Valera? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, dice Jesús.
yo he vencido al mundo. Salmo 34, 19. Dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Qué son? Muchas las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Segunda de Corintios 1:5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. ¿Cómo nos dice que participamos? Abundantemente de los sufrimientos de Cristo. No poquitos, abundantemente de los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 2:20. Dice: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados. Para esto fueron, ¿qué dice? Llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Así como fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, también fuimos llamados para sufrir por causa de Cristo. Segunda de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Quiénes serán perseguidos? ¿Algunos? No, todos los que quieran vivir. Ahí está la diferencia. Los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Todos serán perseguidos. Y por último, bueno, si quieres... Bueno, lo leemos, también me parece muy interesante. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, por ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Amén. Entonces vemos, ¿no? Hay una y hay muchísimos más, ¿vale? Muchísimos más versículos en el que nos están hablando de que el sufrir no es una opción, de que Dios nos ha llamado a ello. Ahora, hay causas diferentes por las que puede venir el sufrimiento, ¿vale? Yo cuando meditaba pensaba en 3 causas posibles. El sufrimiento puede venir por causa del pecado, porque recordemos que vivimos en este mundo que está caído, que está lleno de pecado.
Entonces podemos sufrir por el pecado de otro. Tú puedes sufrir por mi pecado. Nosotros podemos sufrir por el pecado de los gobernantes, ¿no? Imagínate que ha llegado al colmo el pecado de esta nación y Dios diga, se acabó, envío algo. Esas cosas que muchas veces nos suele ser difícil cuando alguien nos pregunta, ¿y qué pasa con ese huracán que vino y arrasó esta ciudad, no sé qué? Y nosotros no encontramos respuesta. Pues muchas veces son juicios de Dios. Y muchos de los que mueren ahí, mueren como consecuencia del pecado de gobernantes y de otros, de ellos mismos también, ¿no? Pero por así decirlo, el sufrimiento puede venir por causa del pecado, pero en general, porque vivimos en este mundo caído. Entonces va a venir sí o sí el sufrimiento. También el sufrimiento viene como consecuencia del pecado o de la desobediencia personal de nosotros. Ya no es por el de al lado, sino por lo que yo he hecho, por lo que yo he desobedecido a Dios. Y entonces, si eso ocurre, como hemos leído ahí en Pedro, dice que nadie tenga que sufrir por malhechor, por delincuente, ni tan siquiera por estar entrometido, que muchas veces nos conseguimos sufrir por meternos donde no nos llaman a que nos metamos, ¿verdad? Dice el Señor, ni por eso, el que sufre por eso, yo diría, ore al Señor que le dé sabiduría para que aguante lo que se de una u otra forma ha cultivado, ¿no? Pero eso viene como consecuencia de un pecado personal nuestro. Solo lo voy a mencionar, ¿vale? Porque no me quiero centrar en ellos, yo me quiero centrar en este. El sufrimiento cuando viene por nuestra propia o porque nuestra fe está siendo probada. Y aquí es donde yo me quiero centrar en esta mañana. Sufrimos cuando nuestra fe es probada. Y ahí es cuando nuestro sufrimiento va a tener un beneficio. Cuando vamos a ser dichosos, como hemos leído. Cuando nuestra fe está siendo probada. Quiero que vayamos al libro de Romanos, al capítulo 5, al versículo 1 y leemos hasta el 5, ¿vale? Y dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y vemos, ¿no? Quiero dar un poquito así por encima lo que en estos versículos Pablo nos está diciendo. Pablo en estos versículos que estamos leyendo nos está hablando de los beneficios que tenemos de haber sido justificados. Nos da 4 beneficios. Uno nos dice que tenemos ¿el qué? Paz para con Dios. Eso es un regalo, un beneficio que tenemos de haber sido justificados. Ya no somos enemigos de Dios. Otro, tenemos acceso a la gracia de Dios. Tenemos entrada a la presencia de Dios. 3, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. El cristiano puede estar seguro de que el propósito para el cual Dios lo creó terminará realizándose en su vida. Sí o sí Dios lo va a cumplir. Por eso nos gozamos, dice Pablo, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y me encanta porque dice, y no solo en esto, esos 3 son como buenos, ¿verdad?
Amén, gloria a Dios, nos gozamos en que tenemos paz, en que tenemos entrada al reino de Dios, nos gozamos de que tenemos una esperanza gloriosa en Dios. ¡Qué bien! Gracias, Señor. Pero dice, y no solo en eso, sino que nos gloriamos ¿en qué? ¿O nos regocijamos? No, esta versión dice, y nos regocijamos en los sufrimientos. Está un poco, eso sí que está un poquito difícil, ¿no? Eso dice, Señor, eso cómo me cuesta, ¿no? O no sé si solo es a mí, pero está diciendo, nos regocijamos en los sufrimientos. Esto suena un poco absurdo a nosotros, ¿no? Sobre todo porque lo que nosotros muchas veces tratamos de hacer con el sufrimiento es huir, quitarlo de en medio. Dice que estoy teniendo una dificultad, salgo de aquí, me voy de aquí. Que me he peleado con el de al lado porque tiene un problema de ira y cuando fui yo el que recibí cuando la bomba explotó y digo, me voy de aquí, no puedo más. Cuando igual Dios está trabajando tu vida también en medio de ello, ¿no? Pero nos cuesta entender esa parte que Pablo está diciendo, que nos regocijamos. Cuando él nos dice nos regocijamos, lo que nos está diciendo es nos alegramos, festejamos los sufrimientos. Uno de los comentaristas que leía dice, ese nos regocijamos, el significado posible puede ser, nos regocijamos grandemente en esos sufrimientos. Y dice, nos regocijamos en nuestros sufrimientos. En nuestros sufrimientos es en medio de y por causa de. Es un poco tonto decir que cuando no, por ejemplo, si imagínate que te estén golpeando por causa de Cristo, vas a estar, no te va a doler. Aquí es un poco tonto decirlo, ¿no? La verdad es que sí te duele, pero ¿en qué te regocijas? ¿En que te den golpes? No, te regocijas en lo que va a producir ese sufrimiento en tu vida. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en esos versículos. ¿Cómo es posible que Pablo se pueda regocijar en medio del sufrimiento? Porque Pablo está viendo lo que ese sufrimiento produce en su vida. No en el sufrimiento en sí, sino que está mirando, esto va a traer algo bueno a mi vida. Está viéndolo con otros ojos. Por eso él dice, el sufrimiento que produce perseverancia, dice Pablo, ¿no? Y aunque Pablo sabía, ¿no? Por eso él puede, porque está viendo lo que nosotros muchas veces nos cuesta ver, de que eso puede traer algo bueno a nuestra vida. Los que estamos en las células, estamos, ya llevamos un par de años, leyendo o estudiando la carta de Pablo a los filipenses, ¿no? Es increíble la cantidad de veces en las que esta carta Dios está hablando de alegraos, regocijaos, dice Pablo, una y otra vez. ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribió esa carta? En la cárcel. En la cárcel. Y los que estamos en la célula en casa de Miren, veíamos diciendo, ¿y quién es el que está animando a los otros? Fíjate, es Pablo el que está preso, el que está privado de su libertad, el que le está diciendo a otros que están bien, que están en su casa, que no están privados de su libertad, alégrense, gócense, los está animando, porque Pablo está viendo algo más en medio de esa dificultad. Quiero que leamos Filipenses 1:12 para que veamos un poquito cómo pensaba Pablo. Filipenses 1:12. Y dice Pablo, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los que estoy en cadenas por causa de Cristo. Dice Pablo, tranquilos, no se preocupen por mí, yo estoy en la cárcel, pero tranquilos, quiero que sepan
que lo que a mí me ha pasado ha contribuido ¿para qué? Para el avance del Evangelio. Como yo estoy preso, muchos son los que ahora están hablando de Cristo. Muchos son los que se han animado a hablar de Cristo. Está diciendo, tranquilos, que todo esto tiene un objetivo, que todo esto tiene un propósito. Pablo, a pesar de estar privado de su libertad, hermanos, no se estaba revolcando en la autocompasión, diciendo, ay, pobre de mí, qué mal, cómo me ha venido esto, llorando porque estaba privado de su libertad, sintiendo pena de sí mismo y que otros sientan pena de sí mismo. Ay, cómo me duele, ay, qué dificultades, ay, Dios, que no puedo más con todo esto. No solamente lo digo por nadie, lo digo por mí misma. Porque muchas veces cuando hay dificultades en mi vida, mi tendencia es, pobrecita de mí, ¿qué estoy viviendo? Pero no es la actitud de Pablo. Pablo no está revolcándose en su autocompasión, porque sabe que su juicio está siendo utilizado por Dios para promover el Evangelio, para que se cumpliera la misión que Dios lo había llamado a hacer, predicar el Evangelio, ¿no? El Señor quiere que nosotros aprendamos también esta lección que Pablo aprendió en su vida. El Señor quiere que nosotros nos regocijemos. El regocijarnos en medio de los sufrimientos es un buen puñetazo a la autocompasión. Os digo que sí, hermanos. Aquellos que tenemos el problema de sentir pena de nosotros mismos cuando estamos en dificultades, trabajemos esto, busquemos versículos en los cuales trabajemos el que Dios quiere que nos gocemos, que nos regocijemos. Empieza a cantar, empieza a darle gracias a Dios y verás cómo el Señor te va a ayudar en ello, ¿no? El Señor quiere que aprendamos que en medio de los sufrimientos Él tiene un propósito para nosotros. Y quiero que leamos o que intentemos ir viendo un poquito lo que produce, según Romanos 3, el sufrimiento en nuestras vidas. Ahí leíamos, no quites el dedo de Romanos porque es el versículo que más vamos a estar usando. Romanos 5, del 3 en adelante, ahí vemos cuál es el propósito de ese sufrimiento, ¿no? Y nos dice que en primer lugar el sufrimiento produce perseverancia. Perseverancia. Perseverancia, ¿cómo cuesta eso, no? Perseverancia es uno de los problemas con los que la iglesia se encuentra hoy en día, ¿no? ¿Cuánto le cuesta perseverar? O a ti mismo, o a mí mismo, piensa en tu vida personal. ¿Te es fácil perseverar? ¿O cuán difícil te es perseverar? Vayamos a Santiago, que también nos habla de lo mismo. Ya os dije que nos vamos a mover mucho en la Biblia hoy, ¿vale? Vamos a leer muchos versículos. Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Está diciendo, ¿no? Pablo y Santiago en realidad están hablando de lo mismo. Santiago nos dice que el sufrimiento va a producir ¿qué? Constancia, y Pablo nos dice que el sufrimiento va a producir perseverancia. En realidad es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Las dos cosas están hablando de lo mismo. Esa perseverancia lo que es esa resolución, esa constancia, esa resistencia en medio de las dificultades. La mitad de los anhelos en nuestra vida se quedan en eso, en anhelos, en sueños.
Y si analizamos bien el por qué no se hicieron realidad, la mayoría de veces es porque nos faltó perseverancia, porque dejamos de perseverar. Por eso muchas veces no vemos el obrar de Dios en aquello por lo que estás orando. ¿Oras cuántos días? 2 días, 3 días, con ganas. Venga, voy a orar y Señor, tócame, Señor, habla. Y ahí se acabó. Y no perseveraste. Y el Señor quiere que aprendas a perseverar. Si puede ser que Dios te conteste en 2 días. Qué bien, gracias Señor. Vistes el poder de Dios en 2 días. Pero seguramente la segunda vez no te va a contestar a los 2 días. Quiere que tu fe vaya madurando. Pues va a tardar un poquito más. Y muchas veces, años y años para que puedas ver. Pero la mayoría de veces nos quedamos a mitad de camino porque no perseveramos hasta el final. La perseverancia es la firme y constancia en la ejecución de un propósito. Tú perseveras, no importa lo que esté pasando, no importa cuánto me cueste, no importa cuánto tiempo tenga que hacerlo, una y otra vez, lo voy a hacer, voy a estar ahí, ¿no? En ese versículo que leímos de Santiago, en el 4, me llamó la atención cómo lo traduce la versión Las Américas, ¿vale? No sé cómo la traduce Reina Valera, pero Las Américas dice, la perseverancia, en el 4, la perseverancia ha de tener su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que os falte nada, ¿no? Ser perseverantes en los sufrimientos, en las pruebas, es la que nos lleva a ser perfectos y completos. Creo que, si no me equivoco, Reina Valera habla de paciencia. Para que puedas obtener paciencia, hermano, tienes que perseverar. Si no, no vas a lograrlo. No vas a lograrlo. Aquellos que tenemos problemas con la paciencia, bueno, un poquito y explotamos, ¿no? Pero cuando hay esa paciencia, entonces el Señor quiere que en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, el Señor lo que está haciendo es trabajando tu perseverancia. Persevera, no huyas de la dificultad, mantente bajo la dificultad, perseverando en Dios, perseverando en Dios, perseverando en Dios. Y cuando perseveramos, cuando nos mantenemos en ello, nos dice Romanos que viene ¿qué? Entereza de carácter. Entereza de carácter. Me llamaba mucho la atención cómo lo traduce Las Américas y dice carácter aprobado. Eso es lo que va a producir en nosotros, ¿no? Carácter aprobado. Bueno, tengo aquí un comentarista que es de lo de la perseverancia, que me llamó mucho la atención, me ha adelantado un poquito, perdón. Él dice, ¿no? Dice un comentarista acerca de esa perseverancia. Dice, cuando el afligido reconoce su debilidad, pero también que Dios es fuerte y está presto a ayudarlo, ¿qué hace el afligido? Busca auxilio, ¿no? Busca auxilio de lo alto. Y ya que esa ayuda que ha clamado es suficiente, ¿qué va a ocurrir? Su fe va a ser fortalecida. Y así es cuando el sufrimiento va a producir perseverancia. ¿Qué va a ocurrir en medio de la dificultad y tú clamas a Dios y Él muestra su amor, su consuelo? ¿Qué va a hacer? Eso va a fortalecer tu fe y tú vas a poder seguir permaneciendo en ello, ¿no? No vas a salir huyendo. Así que la primera lección que tenemos que hacer en medio del sufrimiento es cuando sintamos que no tenemos fuerzas, cuando sintamos que no podemos más, ¿qué tenemos que hacer? Venir donde aquel que tiene toda la provisión que necesitamos para que podamos permanecer en medio de la dificultad. No huir, sino clamar, Señor, no puedo más. No puedo más con esto, siento que no puedo, siento que esto tiene más fuerza que yo, pero ayúdame. Tú dices en tu palabra
que tú fortaleces las fuerzas del débil, que cuando somos débiles, tú estás ahí. ¿Para qué? Para levantarnos, para fortalecernos. Y entonces nuestra fe va a ser fortalecida y vamos a poder seguir manteniéndonos en medio de la dificultad. Él no prometió quitarnos la dificultad, sino ayudarnos en medio de la dificultad. Eso es lo que prometió y eso es lo que Él va a hacer y eso es lo que Él va a cumplir. ¿Vale? Entonces, cuando la perseverancia, cuando nosotros nos mantenemos, lo que decía antes, entonces es cuando viene y se produce la siguiente: carácter aprobado. Carácter aprobado o entereza de carácter. No recuerdo cómo lo dice Reina Valera, ¿vale? Pero estas dos versiones lo dicen así. Cuando los creyentes experimentan sufrimientos que exigen perseverancia, la perseverancia sucesivamente va a traer un carácter aprobado. Así como un herrero usa el calor intenso para fundir el oro y la plata con el fin de limpiarlo de las impurezas físicas. Esa es la forma de cómo se limpia el oro, ¿no? Con fuego. Y entonces se derrite y sale el ¿qué? Lo que no, las impurezas, la basura o lo que sea que tenga ahí adentro que no es oro. Sale y entonces el que lo está tratando lo puede quitar. Pues hermanos, de la misma forma usa Dios los sufrimientos para limpiar a sus hijos de las impurezas espirituales. La misma forma. La misma forma. Fuego, como otras veces hemos dicho, ¿no? Leamos, que ya lo leímos, creo, si no me equivoco, pero quiero que lo volvamos a leer. Primera de Pedro 1 del 6, no, este no lo hemos leído. 1 del 6, 1, 6 y 7. Dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Eso es lo que va a hacer Dios. Va a pasar por fuego nuestra fe. Y cuando eso ocurra, vamos a salir como. ¿Cómo sale después de la prueba? Bien limpito, ¿no? Bien purificado. Pero si la pasamos, pero si aguantamos hasta el final, pero si perseveramos en ella, si no, ¿qué nos va a quedar? Una sensación de frustración, ¿no? Ah, Señor. ¿Y sabéis qué es lo más increíble? Que seguramente más adelante te va a volver a meter en la misma. Te va a volver a meter en ella. Yo recuerdo hace años, bueno, yo ya tengo un montón de años de venir a esta iglesia, 10 años, pero yo ya conocía al Señor cuando vine aquí. Y yo me daba cuenta de que mi vida en el Señor era como una rueda. Siempre me veía en las mismas dificultades. Y siempre luchaba con los mismos problemas. Y siempre con las mismas dificultades. Y otra vez, igual daba un pasito y volvía a pelear con lo mismo. Otra vez, Señor, aquí. Y después, otra vez aquí. Y hasta hace un par de años, el Señor es como que rompió eso, esa forma de mi vida, ¿no? Y fue a lo que sí era el problema en mi vida. Y desde entonces han habido muchas luchas, muchas dificultades, pero con esa sensación de decir: sí, tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo. Por fin se rompió ese círculo en el que yo sentía que daba vuelta y vuelta y vuelta. Por fin
Gracias, Señor. Y aunque han estado las dificultades ahí siempre, pero se han hecho. Entonces, cuando nosotros nos saltamos, cuando nosotros huimos, el Señor, que es bueno, que es nuestro Padre y que Él lo que está queriendo es purificar nuestra fe, ¿qué va a ocurrir? Nos va a volver a meter en el proceso, ¿no? El herrero no dice, ay, pobrecito el oro que se va a derretir, ¿a que no? Él sabe que lo mejor que puede hacer para que sea oro puro, ¿qué es? Pasarlo por el fuego, derretirlo para poder sacar la basura. Lo mismo es nuestro Dios con nosotros. Lo mismo es nuestro Dios con nosotros. La perseverancia de los hijos de Dios en el sufrimiento que nos va a purificar. Nos va a purificar, produciendo en nosotros un carácter aprobado, un carácter que ha soportado exitosamente la prueba de fuego, diciendo, lo he logrado, lo he logrado. Y después del túnel, ¿a que se ve bien? Sí se ve bien, dice, ah, Señor, lo he logrado. En el túnel no, en el túnel tenemos que llorar, y en el túnel tenemos que sufrir, muchachos, y pasarlo mal. Pero Pablo lo que está queriendo es decir, pero ve lo que va a producir en ti. En medio de la dificultad, aprende a ver lo que esa dificultad va a producir en ti. Que estoy teniendo dificultades con alguien en la iglesia, que estoy teniendo dificultades con algún pecado en concreto y estoy sufriendo por ello. Dice el Señor, mira lo que va a producir en ti. Va a producir algo, por fin te vas a poder quitar eso. Pero mantente ahí, mantente ahí. No salgas corriendo, sino mantente ahí. No debemos, si nuestra forma siempre ha sido de huir, en esta mañana el Señor está diciendo, se acabó. No huyas más. No huyas más. Quiero limpiar tu vida. Y cuando el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y gracias que lo hace. Y gracias que lo hace, hermanos. Porque muchas veces así es cuando venimos a Él y decimos, sí, Señor, aquí estoy. Gracias que el Señor no nos deja hacer lo que nos dé la gana, sino que Él siempre en su misericordia y en su amor nos vuelve a traer. Muchos después de haber llorado, de haberlo pasado mal, pero nos vuelve a traer. Y gracias por ello, porque Él es siempre bueno en esa misericordia que nos muestra, ¿no? Siempre es bueno. Él sigue siendo bueno en nosotros. Y lo siguiente que dice que hace es la entereza de carácter que va a producir esperanza. La entereza de carácter, esperanza. La esperanza es un estado de ánimo en el que se tiene la confianza y la fe de lograr algo, ¿no? Estás confiando, tienes ánimo de que vas a lograr algo. Un predicador, Derek se llama, algunas veces Maite lo ha mencionado, ¿no? Él decía, qué tristeza me da ver a los creyentes desanimados. Qué tristeza me da. Porque si estás desanimado, no tienes esperanza. Has perdido la esperanza, ¿no? La esperanza en la Biblia es más que cruzar los dedos detrás de la espalda, deseando que algo se haga realidad. No, no sé cómo hacen y que se haga realidad. No, la esperanza en la Biblia es mucho más que eso. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿en qué estás esperando tú? ¿En qué estás esperando? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué estás poniendo todo tu ánimo, todas tus fuerzas? ¿En qué estás invirtiendo? ¿En qué estás poniendo ese deseo y esa esperanza? ¿En que gane tu equipo de fútbol? ¿En Barcelona? Que gane, yo sé que va a ganar. ¿O en hacer una casa? Y todo tu ánimo y toda tu esperanza está en tener una casa bonita y esas cosas.
Mira, yo aprendí una lección muy difícil, voy a decir, en cuanto a eso. Bueno, mi madre y yo estuvimos muchos años trabajando, y más mi madre, trabajando para pagar una casa, ¿no? Y bueno, gracias Señor, y lo logramos después de unos años. Y la pusimos bonita, y mi hermana, ¿no?, que es una chica que tiene mucha gracia, la puso muy bonita, la pintó, jardín, bueno, muy bonita la casa, nuestra casa. ¿Y sabéis qué ocurrió? Vino una tormenta y se fue todo lo que tenía se dañó, no servía nada. Mi hermana cuando fui me contaba y decía, porque esa era su esperanza, porque fíjate dónde tenía, ¿no? Y yo reconozco que me sentí triste, pero estaba todo, decía mi hermana, cuando me levanté a la mañana y volví a entrar en la casa, era todo un desastre. Me cogí y me puse a llorar, porque no servía nada, todo se había dañado, todo se había dañado. Y muchas veces ahí es donde tenemos puesta nuestra esperanza. ¿Sabéis qué ocurre, hermanos? Que somos defraudados, ¿no? Cuando ponemos la esperanza en una persona, cuando tú te casas y dices, me voy a casar porque esta persona me va a hacer feliz, y cuando llegas ahí te encuentras con otra realidad, se te fue la esperanza, ¿no? Yo no estoy casada, pero los que estáis casados, yo os escucho que no es fácil la cosa, ¿no? Entonces, o cuando tenga un bebé voy a ser feliz, esa es mi esperanza, y cuando llegue el momento, pregúntale a Vicky, déjate dormir, se acabó, ¿no? Y si esa es tu esperanza, no, hermanos, esa esperanza es ilusoria, te va a defraudar. Pero mira lo que dice Pablo con nuestra esperanza allí en Romanos 5:5. Dice Pablo, y esta esperanza, dice Pablo, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Aquellos que hemos decidido poner nuestra esperanza en Dios, nunca seremos defraudados. Nunca seremos defraudados, jamás. Los que han sido, ¿sabéis por qué? ¿Por qué no vamos a ser defraudados? Porque nuestra esperanza está anclada en el amor redentor de Dios. El verdadero creyente está esperando en algo que no es de este mundo, es en algo mucho más mayor que lo que aquí podamos esperar. ¿En qué estamos esperando? A ver, ¿en qué estamos esperando? Si hablamos de la esperanza en Cristo, ¿en qué estamos esperando? ¿Ah? En la gracia que nos espera, en la venida de Cristo. Hermanos, estamos esperando en el que va a venir nuestro Rey. Nuestro Redentor va a venir. Nuestro Redentor va a venir. Y por fin vamos a ser libres. Por fin vamos a tener la redención de nuestro cuerpo. Por fin se va a acabar ese sufrimiento del que hoy estamos llorando. Lo leemos en su palabra, ¿no? Que dice que Él va a enjaguar todas nuestras lágrimas. Se acabó. Tenemos esperanza. No es como los que están sin Cristo, que se mueren y se acabó todo. Ya no hay nada más después. ¡Qué triste! Tener que vivir dificultades, tener que vivir tristezas, tener que vivir dolor en esta vida, y te vas y se acabó. Qué triste esa vida. Pero mientras que la vida del creyente no es eso. La vida del creyente es aquí se termina, pero empieza lo mejor. Empieza lo mejor para el creyente. Leamos cómo lo dice Pablo. Este hombre, yo sé que quizás el mayor ejemplo de todo ello es Jesús, ¿no? Cuando pensamos en sufrimiento, yo como ejemplo pensaba en Jesús, pero luego pensé, pero a ver, Señor, alguien ¿no? Humano, por así decirlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, Jesús era Dios. Mi hermano siempre me dice lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, pero Jesús era Dios. Le digo, sí, pero también Él nos ha dado a nosotros el poder vivir de esa forma.
No es inalcanzable la vida que Dios está. Es difícil, sí, pero no es inalcanzable. Él quiere que la vivamos. Entonces, por eso quiero que leamos lo que dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 18. Dice Pablo: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por fin se va. Fijaros quién gime. La tierra gime por la redención de los hijos de Dios, porque ella dice: cuando esos sean libres, yo también seré libre. Por eso ella está gimiendo, ¿no? Pero dice Pablo: los sufrimientos de este mundo nos parecen ¿cómo? Pequeños, efímeros, se van, se pierden cuando pensamos en lo que vendrá después. Por eso Él nos está llamando a poner nuestra mirada y nuestra esperanza en Él. Aquellos que estamos viviendo dificultades, sufrimientos, el Señor dice: tranquilo. Mira, el otro día tuve la oportunidad de hablar con una hermana, ¿no? Ella me contaba y me decía, bueno, había estado en un momento difícil, ¿no? Y se sentía mal, se sentía sola, se sentía deprimida, se sentía triste, sentía que no podía más con todas las circunstancias que estaba viviendo, y dice, y me puse ahí a orar, ¿no? Otras veces habíamos estado hablando de cuando se sintiera así, que fuera donde el Señor y que le contara cómo se sentía, ¿no? Y dice, hice lo que habíamos estado hablando, me fui donde el Señor y le dije, Señor, me siento así, así, y dice, y estuve un rato, no recuerdo cuánto tiempo, llorando, porque me sentía mal, ¿no? Y dice, y cuando, después de un rato de estar orando, sentí en mi corazón, dice, como el Padre me decía, tranquila, aquí estoy, ¿no? Y se sintió consolada por el Señor. Y dice, pero lo que más me llamó la atención es que no se acabó la sensación, o sea, lo que tenía siguió estando ahí. O sea, que sentía tristeza, todo eso que os dije, pero era esa sensación de aquí estoy. Y dice que al final ella siguió estando porque estaba a gusto ahí, ¿no? Si te están consolando, no te quieres ir de ahí, ¿no? Tranquila, dice. Y después sentí en mi corazón, dice, como el Padre me decía, mañana será otro día. Esto va a pasar. Mañana va a ser otro día. Y ella decía, cuando me levanté, el siguiente día había pasado. Me sentía con ánimo, me sentía con fuerza, me sentía con sí, y sobre todo, decía ella, me sentía, Él cumplió lo que prometió ayer. ¿Cómo no va a ser fortalecida una fe así? ¿A que sí? Eso es lo que está queriendo enseñarnos Pablo en este tiempo. Eso es lo que nos está queriendo decir. Dijo el Padre, se va a acabar. Y eso es lo que ocurre con nuestros sufrimientos. Hermanos, no son para siempre, se van a acabar. Pero lo que van a producir en nosotros, eso es eterno. Pero lo que va a producir en nosotros, eso nos va a durar para toda la eternidad. ¿No creéis que vale la pena? ¿No creéis que vale la pena? Eso es lo que está diciendo el Señor. Vale la pena. Vale la pena, porque la esperanza en Dios no nos va a defraudar. Amén. No nos va a defraudar. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Y Él ha prometido estar con nosotros
siempre, siempre, no solo cuando estemos felices, no solo cuando estemos gozosos, no solo cuando nos sintamos que estamos disfrutando de esta vida, no, siempre cuando sintamos que no podemos más, ahí va a estar el Señor con nosotros. Así que en esta mañana quiero animarte a que cuando estés en medio de la dificultad, pienses en lo que eso va a producir en tu vida y cobres ánimo en el nombre de Jesús, y cobres ánimo en el nombre de Jesús. No permitas que el enemigo te convenza de que el sufrimiento es en vano. No permitas que el enemigo te diga: estás sufriendo gratis, aquí nada va a ocurrir, porque no es verdad. No permitas que el enemigo te convenza de que Dios te ha olvidado porque estás viviendo dificultades. No es verdad. Quizás es cuando más presente está en tu vida. No permitas. Recuerda, hermano, que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y cuando pensaba en esta frase, lo mejor está por venir, recordaba una historia, y con eso voy terminando. Una historia que leí hace tiempo. Una hermana que tenía cáncer, ¿no? Ella oró al Señor, muchos hermanos oraron por ella, pasó todo un proceso difícil de quimioterapia, ya sabéis todas esas cosas, que es un proceso muy duro. Y después de un tiempo ella entendió que el Padre dijo: no hay sanidad, no hay sanidad, vamos a casa, ya ha llegado el momento. Y dice que al principio le fue difícil asimilarlo, ¿no? Pero luego empezó a pensar en lo que eso iba a producir. Y llamó a su pastor. Esta hermana era un poquito, tenía todo muy en orden. Llamó a su pastor y quiso que fuera él quien se encargara de todo después de que ella falleciera. Era americano, así que igual allí se hace así, no lo sé. Y le dijo al pastor cómo fuera el funeral, qué cantos quería que cantara en su funeral. El pastor tomó nota y dijo: bien. Además dijo con qué ropa quería que la enterrara. Su pastor tomó nota. Le dijo con qué Biblia, de sus Biblias favoritas, quería que la enterrara. Y el pastor dijo: muy bien. Y bueno, le dio todos los detalles, ¿no? Y él dijo: bueno, bien, vale. Y luego dijo algo muy curioso. Le dijo: también quiero que cuando estén en el funeral ponga en mi mano un tenedor. Y el pastor dijo: ¿qué? ¿Un tenedor? ¿Pero qué dices? Sí, un tenedor. Porque quiero que cuando los hermanos pregunten por qué tengo ese tenedor en la mano, usted les explique que lo mejor para mí viene después. ¿Qué ocurre cuando tú estás en la mesa y coges el tenedor? Estás esperando de que viene algo mejor, ¿verdad? Te comiste la ensalada, te comiste no sé qué, pero luego viene ¿qué? La carne, el pescado, yo qué sé, lo siguiente, ¿no? Viene lo mejor. Y entonces ella dijo: cuando los hermanos pregunten, porque van a preguntar, fíjate, ver una muerta con un tenedor en su mano, quiero que les diga que lo mejor para mí viene después, que no se acaba aquí, que no se acaba aquí, que mi esperanza está puesta en Dios, y que de aquí en adelante es cuando voy a empezar a disfrutar. Y eso es lo que el Señor nos dice: lo mejor no es aquí, no esperemos cosas buenas aquí. Dios es bueno y nos permite, yo qué sé, te permite disfrutar de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, de tu casa, de tu trabajo, bueno, y un montón de cosas. Pero eso no se compara en nada con lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Hermanos, el sufrimiento lo que nos hace, ¿sabéis qué es? Anhelar el cielo. Anhelar el cielo.
nos da perseverancia, nos da entereza de carácter, pero nos permite poder anhelar el cielo y dejar de anhelar las cosas de este mundo. Nos permite anhelar el cielo, y por eso siempre son buenos en los sufrimientos que nosotros vivimos. Y por eso es que Pablo está diciendo, tenemos que estar gozosos, regocijarnos en ello, pero solo cuando lo veamos de esta forma es que nos vamos a poder regocijar en ello. Mientras tanto, no, porque no está diciendo no te regocijes de los tantos sufrimientos que tienes, pues eso sería un poco tonto, disfrutar de los golpes y del dolor y de todo lo que tienes, ¿no? No, sino en lo que eso produce en ti. Así es que roguemos al Señor que nos dé esa visión, roguemos al Señor que nos dé esa forma de ver las dificultades, pidamos de su ayuda. Señor, y te damos gracias. Señor, reconocemos que nosotros no hemos sabido ver las dificultades ni el sufrimiento de esta forma, oh Dios. Perdónanos por las tantas veces que nos hemos quejado, perdónanos por las tantas veces que hemos llorado sin esperanza, Señor, sin darnos cuenta de que en ti tenemos una esperanza, oh Dios. Perdónanos por las tantas veces, Señor, que hemos pensado, Señor, que tú nos has olvidado, Señor, que tú te has alejado de nosotros. Perdónanos, Señor, queremos aprender, Señor, a ver las dificultades con los mismos ojos que Pablo los veía, Señor. Padre, viendo el propósito, Señor, que tú tienes a través de esos sufrimientos en nuestra vida. Señor, ya no queremos más, Señor, seguir sintiendo pena, Señor, sintiéndonos pobrecitos, Señor, sintiendo autocompasión de nosotros mismos, Señor. Señor, queremos sentirnos dichosos, privilegiados, Señor, gozosos de que tú, Señor, nos tengas como dignos, Señor, de padecer por tu causa, Señor, de padecer, Señor, porque queremos ser fieles a ti, oh Dios, porque queremos vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Y como leíamos, ¿no?, todos aquellos que quieran vivir una vida fiel a ti, Señor, van a tener que padecer, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a salir de la prueba, Señor, como obreros, como siervos, aprobados, Señor, aprobados en medio de la dificultad. Queremos, Señor, sufrir como esos buenos soldados, Señor, que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, que te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.